Hola doctora y compañeros, mi nombre es Ángel Efraín y en esta ocasión les estaré hablando acerca de los mecanismos de lesión celular. Antes de comenzar, considero necesario dar un preámbulo y volver a recordar a qué nos referimos cuando decimos lesión y muerte celular. De manera rápida y resumida, puesto que ya habíamos visto con anterioridad qué nos referimos con esto, vamos a recordar que lesión celular es el término que se utiliza cuando existe una alteración en la célula que impide que mantenga su homeostasis y o funciones normales. La alteración puede ser debida a traumatismos físicos, pasando por toxinas y llegando incluso a alteraciones del ADN o alteraciones genéticas. En cuanto a muerte celular, pues sabemos que esta se produce cuando no hay forma de reparar las lesiones y la célula pierde completamente sus funciones. Hay varios tipos de mecanismos muerte celular, sin embargo, los dos más comunes o principales son apoptosis, que es la muerte celular programada, y necrosis, que es muerte celular accidental. Existen otros puntos clave que considero importantes establecer antes de hablar completamente de los mecanismos de lesión y muerte celular, como lo son la respuesta celular ante un estímulo lesivo. Va a depender del tipo de lesión, su duración y su gravedad. Es decir, no va a ser lo mismo que tengamos un traumatismo leve a un trauma grave o una hipoxia de poca duración leve a una hipoxia de larga duración más grave. Las consecuencias de un estímulo lesivo dependen también del tipo, el estado, la adaptabilidad y la composición genética de la célula lesionada. Tomamos el ejemplo nuevamente de la hipoxia. No va a ser lo mismo una hipoxia que se va a producir o que va a tener lugar en el músculo estriado esquelético que en el músculo estriado cardíaco. Un punto número 3, la lesión celular se suele deber a alteraciones funcionales o bioquímicas en uno o una serie limitada de componentes celulares esenciales. Ahora sí, pasamos a hablar, una vez establecidos estos temas, directamente a los mecanismos comunes. Vamos a empezar con estos dos, que son hipoxia e isquemia, que indican una deficiencia de oxígeno y una interrupción del flujo de sangre respectivamente. ¿Por qué estos mecanismos provocan lesión? Pues recordemos que el oxígeno es fundamental para muchas vías metabólicas dependientes de energía, como por ejemplo la producción de ATP. Y además recordemos que la isquemia, al ser un bloqueo en el flujo sanguíneo, pues también va a haber una disminución en el aporte de nutrientes a la célula. Recordemos también entonces que la mayor parte del ATP en la célula se produce a partir del adenosín difosfato mediante la fosforilación oxidativa, esto durante la reducción del oxígeno en la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. El fosfato, rico en energía en forma de ATP, hace falta para funciones como el transporte de la membrana, la síntesis de proteínas, la lipogenia y las reacciones de desacetilización, reacetilización necesarias para el recambio de los fosfolípidos. Por lo cual resulta bastante obvio que en ausencia de oxígeno, pues estas funciones se vean disminuidas o de alguna manera no estén llevándose a cabo. Obviamente la célula no va a morir inmediatamente cuando está en un ambiente sin oxígeno, falto de ello. Va a tener algunos mecanismos, procesos de adaptación para producir ATP cuando no hay oxígeno. Esto se le conoce como glucólisis
anaerobia, sin embargo, tiene sus consecuencias y a continuación las vamos a ver. Tenemos algunas consecuencias de la hipoxia y de la isquemia. La primera es reducción de la actividad de las bombas de sodio dependientes de ATP de la membrana celular. Como ya habíamos dicho, no hay ATP, no hay energía, no funcionan las bombas. ¿Okay? Entonces, como consecuencia, tenemos la acumulación intracelular de sodio y salida de potasio. El incremento de todo soluto se asocia a un incremento isoosmótico del agua, es decir, va a entrar agua a la célula, lo cual explica la tumefacción celular y la dilatación del retículo endoplasmático. Punto número 2, tenemos el aumento de la glucólisis anaerobia, que es como compensación a la falta de oxígeno, pero va a producir la acumulación de ácido láctico. Cuando se acumula el ácido láctico en la célula, vamos a tener una disminución, una reducción del pH intracelular. Y cuando disminuye el pH intracelular, disminuye también la actividad de muchas enzimas celulares. Punto número 3. El agotamiento prolongado o progresivo del ATP provoca una alteración estructural del aparato de síntesis de proteínas. Véase un desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático, evidentemente rugoso, y la disociación de los polisomas a monosomas, con la consiguiente reducción de la síntesis de proteínas. Finalmente se produce una lesión irreversible de las membranas mitocondriales y lisosómicas, y la célula muere por necrosis. Lo vemos aquí en este esquema. Tenemos el bloqueo, la isquemia, no hay fosforilación oxidativa, no hay ATP. Como no hay ATP, dejan de funcionar la bomba de sodio, entra el calcio, el agua, el sodio, sale el potasio y como consecuencia tenemos tumefacción del retículo endoplasmático, tumefacción celular, pérdida de microvellosidades y vesículas. Lo vemos acá, no hay ATP, comienza la glucólisis anaerobia, falta de oxígeno, se acaban las reservas de glucógeno, aumenta el ácido láctico, las concentraciones de ácido láctico, y con ello disminuye el pH intracelular, y con ello también disminuyen las funciones de varias enzimas. También hay desprendimiento de ribosomas, lo cual va a significar una reducción en la síntesis de proteínas. Siguiente, vamos a ver el mecanismo de isquemia-reperfusión. Por paradójico que suene, existen ocasiones en las que la reperfusión posterior a una isquemia causa un mayor agravamiento en el daño celular. Los mecanismos que explican que se agrave la lesión son los siguientes. Pueden aparecer nuevas lesiones durante la reoxigenación por un aumento de la producción de ERO. Las ERO son especies reactivas de oxígeno. Lo veremos más adelante cuando veamos estrés oxidativo. La inflamación causada por la lesión isquémica puede aumentar con la reperfusión porque aumenta o fomenta el aflujo de leucocitos y proteínas plasmáticas. Recordemos que estas pues están en la sangre y al existir o empezar la reperfusión, pues estas aumentan su aflujo. Pasamos ahora sí al siguiente, que es el estrés oxidativo. Este alude a las alteraciones celulares inducidas por las ERO. Estas especies reactivas de oxígeno pertenecen a un grupo de moléculas denominadas radicales libres. Los radicales libres son sustancias químicas con un electrón impar solitario en una órbita externa. Estos estados químicos son extremadamente inestables y los radicales libres reaccionan con rapidez a moléculas orgánicas e inorgánicas. La acumulación de especies reactivas de oxígeno puede causar lesiones en lípidos, proteínas y ADN. Los radicales libres también pueden causar directamente la fragmentación de polipéptidos, como lo vemos en el esquema. Las proteínas lesionadas pueden no plegarse bien y esto genera la reacción de respuestas frente a las proteínas no plegadas. Las reacciones entre los radicales libres y los residuos de timina en el ADN nuclear y mitocondrial producen rupturas en una sola hebra. Vemos en el esquema que hay producción
de especies reactivas de oxígeno, pero lo normal es que se eliminen. Sin embargo, cuando aumentan y no se pueden eliminar es cuando vemos los efectos patológicos, como la peroxidación de lípidos, lo cual causa lesión en la membrana, modificaciones de proteínas, lo cual causa una rotura o mal plegamiento de estas, y lesiones en el ADN, véase mutaciones. Pasamos al siguiente, que son las toxinas. Las toxinas, incluidas las sustancias químicas ambientales y las producidas por patógenos infecciosos, van a inducir un daño celular que culmina en la muerte celular por necrosis. Veamos que hay mecanismos generales de las toxinas, generales de acción de estas. Tenemos las toxinas de acción directa. Son toxinas que actúan de forma directa combinándose con un componente molecular u orgánulo celular crítico. Como ejemplo tenemos el cloruro. Tenemos también las toxinas latentes, que se deben convertir primero en metabolitos reactivos, que son los que actúan sobre las células diana o células blanco. Tenemos como ejemplo el tetracloruro de carbono. El siguiente mecanismo es el estrés del retículo endoplasmático. El mal plegamiento de las proteínas esenciales y su acumulación dentro de la célula va a producir un estrés y va a culminar o llevar a la muerte por apoptosis. Cuando se acumulan las proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico, en primer lugar van a inducir una respuesta celular protectora, una respuesta celular de adaptación. Esta se llama respuesta de las proteínas no plegadas. Cuando se sobrepasa el límite de esta respuesta de adaptación, las señales que se generan son ahora proapoptósicas, es decir, que van a inducir a la apoptosis. Véase la activación de la proteína BH3, que también va a llevar a la activación directa de las caspasas. Una vez hecho esto, la célula pues va a morir por apoptosis a través de la vía mitocondrial o vía intrínseca. La acumulación intracelular de proteínas mal plegadas puede deberse a alteraciones que aumenten su producción o reducen la capacidad de eliminarlas. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos proteínas mal plegadas, en este caso estrés leve. Hay un sensor de las proteínas mal plegadas, hay transmisión de señales, con ello hay aumento de la síntesis de chaperonas, reducción de la síntesis de proteínas y aumento de la degradación de estas proteínas mal plegadas. Esto es una respuesta adaptativa a las proteínas mal plegadas y que permite que pues pueda sobrevivir la célula, que pueda sobrellevar este estrés. Sin embargo, cuando el estrés es grave y no puede sobrellevarlo, la transmisión de señales activa la proteína BH3, que activa a las caspasas, que va a culminar todo en una apoptosis. Apoptosis, habíamos dicho, de la vía mitocondrial, es decir, intrínseca. Pasamos a la siguiente, es el mecanismo del daño de ADN. La exposición de las células a la radioterapia o a los quimioterápicos, a la formación intracelular de especies reactivas de oxígeno y a la adquisición de mutaciones puede inducir daños en el ADN. Y cuando son graves, estos inducen a la muerte celular por apoptosis. Finalmente, el último mecanismo es el mecanismo de inflamación. Los macrófagos, linfocitos y otros leucocitos secretan productos que destruyen los microbios, pero que también pueden causar lesiones en los tejidos del huésped. Por ello es que la inflamación se asocia a lesiones celulares por acciones lesivas de los productos de leucocitos y linfocitos. Muy bien, esto sería todo lo relacionado con el mecanismo o los mecanismos de lesión celular. Sin más que añadir por el momento, les agradezco su atención.